Sí. Hoy nos encontramos con Siboney Flores, editora de El Sabueso, a quien tuvimos la oportunidad de conocer en estos días gracias a un evento de la Fundación Friedrich Naumann, donde se hablaba del tema de la desinformación. Y es un tema que a mí me interesa muchísimo, muy particularmente, no solo por el tema político y social que a veces se da, sino también porque muchas veces esa desinformación es de temas científicos o tecnológicos, que es lo que yo manejo. Ahora, antes que todo, y quiero darte las gracias, Siboney, por estar con nosotros, quiero que nos cuentes un poquito de cómo es el día a día de un equipo de trabajo como el tuyo, cuya meta principal es la lucha contra la desinformación. Pues muchas gracias por la invitación, Alex. Claro que sí. Nosotros en el Sabueso nos ubicamos en México. Nuestro trabajo diario se divide en tres partes fundamentales, podremos decir. El equipo se divide en tres. El primero es hacer una verificación del discurso de los funcionarios como la presidenta de México y el resto de su gabinete. También tenemos otra sección que es la verificación viral, la del contenido que circula en sociales como Facebook, Instagram, TikTok, pero también como en aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram. Entonces, básicamente es el combate a la desinformación. Y lo último que tenemos es un equipo dedicado a contestarle a las audiencias, ¿no? Un poco las dudas que se generan, ¿no? Tenemos un proyecto que se llama VerifiChat, que es vía WhatsApp, y la gente nos hace preguntas sobre el contenido que consume en estas aplicaciones y ya le damos respuestas sobre si es cierto, si es falso, si es sacado de contexto, ¿no? Un poco ahí la explicación. Pero básicamente todos los días amanecemos monitoreando el contenido que circula en redes sociales. Te puedo decir que diría que revisamos mucho las tendencias para ver qué es de lo que está hablando la gente y qué es lo que se está diciendo. Comúnmente la desinformación tarda un poquito en llegar al hecho. Entonces, por ejemplo, si hoy sucede una dana como la ocurrida en Valencia, aproximadamente 2 días después va a comenzar a surgir desinformación respecto al tema. Videos sacados de contexto, cadenas de WhatsApp que no hay manera de sustentarlas, ¿no? Y que generan pánico. Por ejemplo, cuando hablaron de la cantidad de muertos en un estacionamiento en el parking de Bonaire, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente a eso nos dedicamos todos los días. Ahora, una cosa es desmentir al tío conspiranoico o al primo que comparte los últimos consejos de nutrición de algún doctor clickbaiter por ahí. Otra cosa es desmentir lo que ya sea grandes medios de comunicación con mucho poder económico o grandes personajes de la vida pública y política, como tú mencionaste, por ejemplo, del Ejecutivo. ¿Cómo manejan esa diferencia a la hora de tanto priorizar cuáles son las cosas que van a desmentir o a la hora también de saber, entre comillas, con quién uno se mete o qué ataca primero? Ok, qué interesante. Ay, pues te diría que en prioridad, en prioridad noticiosa siempre es más importante verificar el discurso presidencial, porque eso nos ayuda a entender lo que sucede en el país y porque también es una manera de hacerle entender a los funcionarios públicos que no está bien que mientan, ¿no? O sea, con ese cinismo y ni que contradigan los datos públicos. Entonces, esa sería la primera prioridad, pero es cierto que tenemos la misma cantidad de elementos para trabajar verificación del discurso como para hacer verificación viral. Entonces, tenemos el mismo número de miembros en cada como mini grupo dentro del sabueso. Eh, Dependiendo de la coyuntura, yo te podría decir qué es lo que definimos. Por ejemplo, rumbo a las elecciones pasadas, pues la prioridad fueron las elecciones, ¿no? Presidenciales. Y después ya vino el tema de darle prioridad a la desinformación electoral, ¿no? Había mucha incertidumbre después de que Claudia Sheinbaum ganó las elecciones acá en México
y empezó a circular mucha desinformación sobre los mandatos que iba a tener en temas migratorios, recaudatorios, si iba a haber algunos cambios, temas de presupuesto, aseguraron que iba a integrarse gente a su gabinete que no se integró. Entonces te podría decir que dependiendo de la coyuntura es a lo que le damos prioridad, pero de alguna manera son una mancuerna. Ahora mismo nos encontramos dándole prioridad a verificación viral, porque con el tema de la asignación del presupuesto, de la votación de jueces para el siguiente año, lo que está pasando es que hay mucho pánico en redes sociales porque están asegurando cosas que todavía no tenemos certeza de que van a suceder o que meramente son desinformación. Entonces, pues bueno, ahora nos encontramos en esa etapa. Ahora, hay una cosa que también circula mucho por internet que dice que Mark Twain decía que hay tres clases de mentiras: las mentiras chiquitas, las medianas y las estadísticas. Curiosamente, eso ya fue desmentido. Él nunca dijo eso. Sin embargo, el punto es importante. ¿Cómo creen ustedes que ha crecido el problema de la desinformación versus el volumen de noticias que consumimos? ¿Y cuánto creen que ha crecido o no la conciencia del público en general y de los creadores de contenido no tradicionales, no periodísticos, acerca de la desinformación? Ay, qué buena pregunta. La verdad es que te podría decir que todavía nos falta mucho camino por recorrer respecto al tema de que las audiencias comprendan qué es la desinformación y cómo combatirla. Todavía nos falta mucha alfabetización digital. Pero un indicio de cómo estamos es la muestra del último estudio publicado por Reuters, que nos habla un poco de que las audiencias están consumiendo información a través de Facebook, a través de TikTok, a través de YouTube. YouTube es una gran plataforma para consumir información. Entonces, bueno, los medios y desde el Sabueso sí que hemos estado intentando subirnos a estas plataformas para que la gente se mantenga informada, pero pues es una aguja en un pajar, ¿no? Al final de cuentas la gente sigue consumiendo información por ahí. Mm, creo que la gente está menos adaptada ahora a meterse a sitios web y eso es un poco problemático, ¿no? Porque digamos que perdieron más la confianza todavía en los medios. Y te podría decir que faltaría muchísima capacitación, pero que reconozco que del 2016 para acá la gente ha comenzado a comprender qué es este ejercicio periodístico. Lo vimos con las primeras elecciones ganadas con Trump, que empezó a hacer un boom por tener redacciones que empezaron a trabajar el tema de verificación de datos. Y ahora es más fácil que la gente entienda el concepto de la desinformación. Les dejamos de llamar fake news por esto de que pues si es una noticia, no es falsa, y porque el término fue acogido por el próximo presidente de Estados Unidos, pero también el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, para desprestigiar las investigaciones que se hacían, haciéndole diversos señalamientos, ¿no? Entonces, creo que vamos un paso adelante, creo que la gente empieza a comprender, a utilizar herramientas como la búsqueda inversa de imágenes en Google, pero nos falta muchísimo. Yo creo que sigue haciendo falta la dimensión de cuando uno consume una noticia, independientemente de si sea en la web o en las redes sociales, uno tendría que buscar esa misma noticia en otros formatos o en otros perfiles para comprender o dimensionar, ¿no? Hacerse de una propia idea. Pero es una cosa que no está sucediendo. Y sobre el tema de los youtubers e influencers que están tomando medidas en este espacio, a mí se me hace muy importante que ellos no están siendo capacitados, no tienen en ocasiones la noción del concepto de la noticia ni la responsabilidad legal que tiene un periodista en comparación con ellos. Creo que sí, todavía digo, hay increíbles personas que están haciendo muy buen trabajo en la internet, pero la mayoría sí dejan mucho que desear en la producción de su contenido. Porque al final de cuentas,
ellos emiten una opinión que puede generar desinformación, no tienen todo el contexto, no es un trabajo verificado, puede ser parcialmente falsa la información que consumen, que replican. Entonces, bueno, yo lo veo bastante preocupante. Espero que la gente pueda entender que tampoco uno como periodista hace estos señalamientos con dolo, sino que es simplemente la recomendación de que puedan ver diferentes fuentes la misma noticia para que se hagan un criterio. Sí, yo he visto varios esfuerzos, incluyendo de servicios como Ground News en Estados Unidos, que lo que hacen es que te hacen automática la búsqueda de múltiples fuentes con diferentes inclinaciones sociales, políticas, ideológicas, etcétera. Lo único que no tenemos esa cultura todavía eh, en nuestros países y es una labor que hay que hacerla muy manual. Aparte de eso, de nutrirnos un poco más diversamente, así como tratamos de buscar alimentos de distintas clases y no comer lo mismo todos los días. em, ¿Cómo podemos hacer nosotros como público en general y qué pueden hacer los creadores de contenido para contribuir precisamente ya más activamente, no evitando caer en desinformación, sino luchando activamente tanto por señalarla cuando la vemos, como también de entender nuestra labor de verificar las cosas antes de publicarlas y de retornar quizás a esos valores que en algún momento los medios de información tenían en muy alta estima y que quizás por la inmediatez se haya dejado de priorizar como antes. Claro, creo que antes incluso he escuchado estos discursos o como estas anécdotas, ¿no? De cuando abrían los periódicos y abrían dos al mismo tiempo y los comparaban y hacían ese ejercicio de reflexión. Pero ahora lo que invitaría es un poco a capacitarnos y a cuestionarnos. Digo, yo sé que no es tan sencillo capacitarnos actualmente, pero los invitaría a que entren al canal de YouTube de Animal Político, que desde ahí hemos hecho algunos videos para dar un poco la introducción de cómo verificar contenido que recibimos en cadenas de WhatsApp o que vemos en redes sociales, porque la ciudadanía también puede verificar el contenido. Eso creo que es lo más importante, que estamos buscando unirnos en este sentido de la lucha contra la desinformación. Les podría decir que de las herramientas de las que pueden hacer uso, sencillo, como en unos primeros pasos para empezar este combate, es, por ejemplo, la herramienta de búsqueda a la inversa de Google, que es una gran herramienta, que es fundamental. Si tú recibes una imagen, que te asusta, te preocupa, que cuestiona si es real o no, pues lo que puedes hacer es descargar la imagen, utilizar en el buscador de Google Google Images o Google Imágenes, introducir esa imagen y darle en la opción de buscar. Entonces ahí en el historial te puede aparecer si es una fotografía que por lo menos circula desde 2016, si solamente la búsqueda roja que es de manera reciente, si te aparece que fue utilizada para señalar otro tipo de noticia. Entonces, ese tipo de cosas nos dan margen de entender si es una foto actual y real, si está sacada de contexto o si no hay registro de ella, ¿no? Otra de las cosas que sirven mucho para iniciar este combate es entender que normalmente las publicaciones que desinforman apelan a las emociones. Entonces, las cadenas de WhatsApp que inician diciéndote alerta, que te piden que compartas porque hay un silencio total, porque están evitando que se propague la información, ya es una manera de anunciar de que posiblemente es desinformación. Y cuando un contenido informativo termina apelando a una conclusión de opinión, eso es muy claro de que puede ser desinformación, ¿no? Porque cuando uno da el contenido informativo es solamente informativo, no apela a ninguna emoción, ningún sentimiento, no te hace concluir nada, no te dice que tienes que concluir exactamente tú, ¿no? La reflexión es personal. Entonces, cuando sientas que el contenido apela a que pienses algo en específico, habría que repensarlo. Muchas veces basta con poner un pedazo de la cadena de WhatsApp que recibiste en internet para que te aparezca el trabajo de verificadores respecto a ese material, o podrías ver que es material reciclado. Lo vemos mucho en contenido de seguridad, ¿no? Cuando hay
condiciones de inseguridad en algún estado del país, reciclan esta cadena de WhatsApp, entonces puedes leer que dice exactamente lo mismo, pero solo cambian la entidad. Ese sería otro parámetro. Y finalmente, pues también acercarnos a los equipos de verificación en toda Latinoamérica. La gran mayoría ya tiene servicio de chat, ¿no? Para que uno les pueda escribir y ellos puedan contestar, ¿no? Y orientarnos. En ese sentido, yo, por ejemplo, conozco de ustedes Animal Político, conozco de Maldita, maldita.es. Recuerdo también uno que tengo rato que no visito, no sé si todavía existe, rompecadenas.org.ar. Así hay varios otros. ¿Cuál otro me puedes recomendar como parte de esos verificadores que se dedican precisamente a esto? Sé de Snopes, por ejemplo, lo único que Snopes generalmente está en inglés. ¿Qué otros nos puedes recomendar a los que queremos tener un recurso aparte de buscar competentemente en Google para poder encontrar estos artículos que desmienten con pelos y señales estas desinformaciones que circulan? Claro. En Venezuela te podría decir que está Cazadores de Fake News, en Argentina Chequeado, en Brasil La Lupa, en México estamos El Sabueso, pero también está el equipo de Verificado MX. Ujú. Y en general les podría decir que si tienen dudas, si se ubican desde otra región, pueden entrar a una página web que se llama IFCN, que significa International Fact Checking Network. Es la red internacional que acoge a todos los verificadores del mundo y en esa página viene cuáles redacciones de fact-checking están integradas a esta red, que cumplen con criterios de transparencia y buen trabajo. Entonces, al cliquear los países, te aparecen los medios que están adheridos, cliqueas nuevamente y te redirige a su sitio web, ¿no? Para que puedas contactar con ellos, que son la gran mayoría de los que tienen más contacto ciudadano. Muchísimas gracias. Ya tengo una nueva página que explorar ahora para ver no solamente los miembros, sino también cómo hacen lo que hacen, cómo capacitan, cómo aseguran la integridad de aquellas personas que están dedicadas a verificación, precisamente porque es uno de esos profesiones peligrosas, porque si desmientes a alguien que no le gusta que lo desmientan, pues puede conllevarte algunas preocupaciones que nadie debería tener. Así que de verdad que te deseo muchísimo éxito, porque lo de ustedes no es cuestión de suerte, es de mucho trabajo. Les deseo muchísimo éxito en lo que hacen y espero poderles contactar más adelante, sobre todo cuando vienen estos diferentes temas como el 6 de enero en Estados Unidos, cuando haya la transición y demás. Estoy seguro que van a salir también cualquier cantidad de conspiranoias y temas similares. Y tienes trabajo de aquí hasta que salga el 6G. Así que por esa parte, muchísimas gracias por lo que hacen y espero poderles ver próximamente aquí en el programa. Ay, pues muchísimas gracias a ti. Espero que cualquier duda nos escriban a El Sabueso de Animal Político. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias.